Te comparto lo siguiente. Yo leí hace un tiempo, ya unos añitos atrás, em, acerca de algo que me llamó poderosamente la atención en ese momento. Entonces me metí a ver de qué se trataba. Había escuchado, en rigor de verdad lo escuché en inglés, a alguien hablar o mencionar el síndrome de la amapola alta. ¿Qué será eso? Y me llamó la atención, primero dije, bueno, ¿será un problema de jardinería? No es un problema de jardinería. Y eso que ahora se me dio por las flores, vieron que hace poquito compartimos de los girasoles. Bueno, hoy trae amapolas, está Florida allí a las puertas del invierno porteño. Pero ahí tenemos un campo de amapolas, qué flor bonita, ¿eh? Pero decía, escuchaba hablar a alguien en inglés mencionar esto del síndrome de la amapola alta. Allí tenés un campo de amapolas, ¿verdad?, de distintas estaturas. Y yo dije, bueno, se tratará de un problema de jardinería, de horticultura. Y en rigor de verdad no, porque después, por supuesto, en castellano lo busqué para ver de qué se trataba. Y no se trata de un problema de jardines, se trata de un problema del corazón, se trata de un problema del interior del hombre. Y es esa tendencia humana, absolutamente natural, por eso digo humana, a resentir, a criticar o a menospreciar a cualquier otro, igual a mí, que se destaque en algo. Si te sonó feo, es peor de lo que pensás. Pero mira, a cualquiera que crece un poco, que brilla un poco más o que tiene éxito en determinadas cuestiones, vaya, de múltiples cosas hablamos aquí, el impulso humano en general, género humano en general, es a decir, ¿quién se cree que es? Se está volviendo un engreído, habría que bajarle un poco los humos. Esto que estoy mencionando no es nuevo, por ahí te suena nuevo el nombre como me sonó a mí, pero la realidad es que no es nuevo. Yo lo escuché en inglés por primera vez, se llama, el término es así, Tall Poppy Syndrome, en inglés. En castellano se llama el síndrome de la amapola alta. Ahora vas a ver a dónde quiero ir, acompáñame en esta tarde. Se trata de algo tan horrible como viejo y viejo como el mundo, mi hermano. Porque implica por lo menos la intención o la motivación de nivelar hacia abajo. De que el mérito no sirva para nada. Y hay algo peor al hecho de que nos suene feo, que nos suene horrible. Hay algo peor, es anticristiano. Pero dame un ratito de tu tiempo y lo compartimos. Es una frase que se acuñó allá en Australia hace unos 200 años y era como la sospecha. Yo estoy tratando de definirlo en castellano y la realidad es que es más fácil de explicar en inglés que en castellano, pero tampoco se crean que mi inglés es gran cosa, pero en términos comprensivos lo entiendo. Pero es como esa especie de sospecha hacia cualquiera que se atreve a ser mejor en algo o a ser destacado en algo, ¿verdad? Recordemos que el lema de los inseguros es: difícilmente vaya a haber alguien mejor que yo. Y alguien dice, no, es el lema de los orgullosos. Sí, no hay nadie más inseguro que un orgulloso. Pero continuemos. Hay un historiador, el nombre Tito Livio, lo habremos estudiado en la escuela, que cuenta cómo había un rey que se llamaba, qué casualidad, mirá cómo se llamaba, Tarquino el Soberbio. ¿Por qué le habrán puesto así? Cuando le preguntaron cómo tratar a sus rivales, el rey Tarquino el Soberbio no respondió, simplemente salió por su jardín a caminar y le cortó la cabeza a todas las amapolas más altas que encontró. Esa fue la respuesta a la pregunta cómo tratar a sus rivales. Yo creo que el mensaje se recibió, ¿cierto? Por lo menos fue muy elocuente y no necesitó ni abrir la boca. Ahora, es muy impresionante. Todo lo que se destaca es cortado. Este síndrome de la amapola alta, ¿cómo se refleja en el mundo de hoy?
Lo habrás escuchado alguna vez, pero déjame darte algunos ejemplos. Si ascienden a alguien en su puesto, en su trabajo, en su ministerio, no te la pierdas en la iglesia también, se puede escuchar, ¿qué habrá hecho para que lo promuevan de esa manera? Si se compra un coche nuevo, ¿cómo lo habrá comprado? Si, no sé, lo ves vacacionando con su familia, dice, lo hace para presumir. Está íntimamente ligado a otro principio mundano complejo y anticristiano, que es el piensa mal y acertarás. A ver, necesariamente tengo que hacer aquí un paréntesis. Los cristianos no somos ingenuos, no somos tontos. El mandato del Señor es a que seamos mansos, no mensos. El mandato del Señor es a que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. De manera tal que el cristiano no está llamado a ser un ingenuo y a creerse todo. No ese es el cristiano. Pero tampoco es cristiano pensar mal todo el tiempo de todo el mundo. De hecho, es anticristiano hacerlo. Y de hecho es pecado, porque no podemos pensar mal. Dicho esto, es bueno que sepamos, lo sabrás mi hermano, conocedor de la palabra, mi hermano que oras, que tienes comunión con el Señor, también sabrás que muchas veces se presentan situaciones delante de ti en las que Dios mismo, y se llama discernimiento eso, Dios mismo te muestra, eso no está bien, eso no es lo que parece. Pero nada tiene que ver con aquel que tiene la postura por default de pensar mal de todo el mundo, ¿verdad? Y lo que es peor, de juzgar a todo mundo, muchas veces de manera pública, ¿verdad? Como sospechando de todo aquel que alcanza un mejor rango, un mejor trabajo, o se destaca en cual cosa o se destaca en cual otra. Bueno, en castellano se llama envidia, eso, ¿cierto? Unos le pusieron el síndrome de la amapola de no sé qué, los otros le ponen, hay que ser precavido y pensar mal de antemano. Miren, llámenlo como quieran. Si una palabra lo define en el diccionario es envidia. Y para nosotros es pecado, nos guste o no nos guste. Pero sigamos viéndolo en tal caso como lo dice Proverbios, en el 14:30 lo dice sin vueltas, dice, un corazón en paz da vida al cuerpo, dice, pero la envidia corrompe los huesos. O sea, la envidia no solo te hace sentir mal, precisamente por estar en nuestro interior, sino que te enferma. Es tremendo esto. Lo repito, 14:30 del libro de Proverbios. Un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia corrompe los huesos. De más está decir que si esto pasa en el mundo, también pasa en la iglesia, pasa en todos los ámbitos. Ahora, ¿es triste? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Dios no permita, yo no lo hago. Claramente, si uno está en un camino de conversión, evita pecar y toda ocasión próxima de pecado. Estamos en un camino de edificación, estamos. Ahora, nunca dejamos de ser humanos. Así que tenemos que estar atentos para que no nos pase o para que nos pase cada vez menos, por lo menos. A ver, muchas veces yo casi diría todas, pero voy a dar el beneficio de la duda, muchas veces lo que sostiene a la envidia en realidad son celos. Es antipático lo que estoy diciendo, pero es real. Es que nosotros no nos podemos permitir estas cosas porque después, si nosotros, después no, en el momento, si nosotros estamos dando de algún modo, catalizando esos celos, canalizándolos como envidia o hablando en lo que como no debemos hablar, pensando como no debemos pensar, estamos de algún modo dando o brindando áreas de cooperación al diablo sobre nuestras vidas. O el pecado no es eso, es volver a darle al diablo la llave de mi vida. De ningún modo, lo reprendo en el nombre de Jesús.
Ahora, mis hermanos, si después, ¿verdad? Queremos y pedimos y lo bien que hacemos, que oren por nosotros, que liberación, que esto, que lo otro. La realidad es que si no tenemos las manos limpias y el corazón puro, como dice el Salmo, no podremos pedirle a Dios nada. Podremos pedirle, lo que no podemos es esperarlo. Santiago 3, 14, 16, lo voy a parafrasear, pero te pido que lo busques en tu Biblia, por supuesto, dice, si albergan amarga envidia y ambición egoísta, wow, esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrenal, natural y demoníaca. ¡Wow! Demoníaca. A ver, yo no estoy siendo dramática. Tú leerás el pasaje allí que lo tendrás entre manos o en el celular. O pongámoslo así, puede que yo sea dramática, pero Santiago fue muy sincero. Es más, Santiago le presta la pluma al autor intelectual de la palabra, que es el Espíritu Santo. Pero vayamos más allá. Veamos qué dijo Jesús en todo caso. Cuando alguien, ¿verdad?, sobresalía o cuando alguien hacía algo por lo cual era digno de destacar. Jesús lo elevaba. Jesús celebró la fe de un centurión romano. Jesús destacó la generosidad de una viuda pobre. Bueno, Jesús dijo de María de Betania, donde quiera que se predique el Evangelio, también se va a contar lo que ella hizo. Marcos 14, 9. O sea que Jesús veía con buenos ojos el mérito. Nosotros tenemos que ser y hacer méritos. Ya sé, por supuesto, que nadie cree aquí que se alcanza la gracia por las obras, lo sabemos porque es bíblico, es escritural, la gracia nos ha venido como regalo, como don, como dádiva. Pero eso no quita que nosotros no tengamos que ser hombres y mujeres de buenas obras. No solo de obras con nuestras manos, hombres y mujeres de buen pensar, de buen decir, de buen hablar. Claramente no cabe el síndrome de la amapola alta, no cabría en nuestras vidas. Porque no solo tenemos que celebrar cuando hay alguien que se destaca para bien, sino bendecirlo. Ahora veremos cómo se soluciona esto de ese síndrome de amapola alta, cómo se soluciona la envidia, para hacerlo más breve. Bueno, Jesús en la parábola de los viñadores, de los trabajadores de la viña, allí en Mateo 20, te pido que por favor después la leas en casa. Bueno, allí muestra que algunos trabajaban todo el día, que otros se unían a último momento, que todos recibían el mismo salario. Entonces, claro, los trabajadores a tiempo completo se quejaban. Y el terrateniente dijo, mira, versículo 15, dice, ¿tienen envidia de que yo sea generoso? A ver, no fue la injusticia lo que los ofendió, fue la gracia lo que los ofendió. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y es más, hasta lo que alcanzamos lo alcanzamos por gracia. Pero eso no deja de lado el hecho de que cada uno de nosotros no se esfuerce por alcanzar, por dar la talla más alta, por ir a más. Mis hermanos, en la parábola de los talentos, no todos obtuvieron la misma recompensa. Claramente que aquel que puso a trabajar los 5 talentos tuvo más recompensa, bueno, que aquel que tuvo 1 que de hecho lo perdió. Así que el mérito es bien visto a los ojos de Dios. Ojo, cristianos, a no tirarnos en contra de lo que otros meritoriamente alcanzan. Creo yo que hay 3 antídotos espirituales para batallar contra la envidia. O esto sería, ¿cómo hago para que no me pase? Porque en definitiva es eso lo que quiero, que no me pase. No quiero estar parada en el lugar equivocado, no quiero estar hablando de otros o de lo que otros alcanzaron. Quiero estar ocupada de lo que yo quiero alcanzar y de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero el primer antídoto, te menciono 3. El primer antídoto, ¿cómo hago para que no me pase? El primer antídoto, inevitablemente, y casi te diría obviamente, es la gratitud. La gratitud replantea todo y reorganiza todo en nuestra vida.
La gratitud hace que tú y yo digamos gracias, Señor, por aquel que ha crecido, por aquel que ha desarrollado, por aquel que ha... Gracias por él, Señor, y gracias por mí. Bendícelo y bendíceme. La envidia no quiere que el otro sea bendecido y que yo también. La envidia quiere quitarle al otro lo que tiene y que lo tenga solo yo. Eso es envidia. Ahora, cuando uno se vuelve agradecido, reconoce que el mérito de otro tiene valor, que Dios puede levantar a otro y también levantarme a mí, y que como llegaremos dentro de unos momentos, cada uno puede ser pleno, muy pleno, bendecido en el lugar que le toca. Ahora bien, no se puede ser envidioso y agradecido al mismo tiempo, porque uno va a ahogar al otro. Tú decides cuál. El segundo antídoto, creo yo, para batallar contra la envidia es la humildad. A la humildad no le importa quién se lleve el crédito siempre y cuando Jesús reciba la gloria. Pablo dice, y te invito a que vayamos juntos, si podés allí, a Filipenses, porque encima allí está el ejemplo más grande de todos los humildes, el humilde de los humildes. Filipenses 2, desde el 3 en adelante, dice: nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando, toma nota mi hermano, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Repito, considerando a cada cual, a los demás, como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Mirá cómo sigue. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, qué tremendo pasaje. El que siendo de condición divina no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, de esclavo, dice otras traducciones, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. No puedo dejar de leerte la conclusión, el premio que Jesús recibe por humillarse. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano querido, la humildad tiene recompensa. La humildad es meritoria, alcanza una recompensa. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas comparar tu estatura con nadie. No necesitas estar midiendo amapolas cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús. No necesitas estar midiendo la talla del resto. Es más, cuando ves una amapola más alta, das gloria a Dios y felicitas a la amapola por el trabajo hecho también. Pero la gloria es a Dios. Entonces, a ejemplo del humilde de los humildes, aquel que nos mostró cómo realmente debemos humillarnos. ¿Cuál es la verdadera humildad? ¿No? Aquella que ha sido desvirtuada, que tiene que ver con que, bueno, el humilde es el que no habla o el humilde es el que no tiene. No, porque puede no hablar o puede no tener y puede ser el rey de los soberbios. No tiene que ver con eso. La humildad es fruto y Jesús lo mostró con su propia vida. Se hizo nada, se hizo tomando condición de siervo, condición de esclavo, se hizo hombre siendo Dios. Y para lograr un cometido, yo soy el cometido, mi salvación, la tuya, mi hermano. Y Dios lo exalta porque Jesús se humilla. Ahí está el fruto.
ahí está el fruto. Bueno, nosotros somos fruto de la humillación de Jesús. Bendito sea Dios. Como dije entonces, 3 antídotos espirituales. La gratitud, la humildad y por último, el ánimo. El ánimo. En lugar de menospreciar a los otros, tomate el trabajo de edificarlos. El amoroso trabajo de edificarlos. Celebra lo que Dios hace en otros. Como dice Pablo, anímense unos a otros. Primera carta Tesalonicenses 5:11. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Tenemos que ser alguien que anime en voz alta y no de los que murmuran en voz baja. Tenemos que ser animadores y no murmuradores. Yo he tenido animadores en mi vida que me han permitido crecer y los bendigo cada día. Y pido a Dios por ellos. Y por los murmuradores me ha costado, hermano, orar. Por los que han murmurado me ha costado, pero lo he hecho por obediencia a Dios, pero no porque les guarde un lugar especial en mi corazón, como sí les guardo a aquellos que me animaron a crecer y a seguir creciendo. Bueno, quiero eso para con otros. Quiero que me guarden en sus corazones diciendo, me ayudó a crecer, me ayudó a saber, me animó, me dijo, no te quedes, seguí, por ejemplo, estudiando la palabra, no dejes, no abandones. Volvámonos, si cabe el término, animadores. Bueno, pero es que eso es un cristiano en definitiva. Un cristiano no es un animador, pero si me permiten la licencia, un cristiano es aquel que anima a otros a ser mejor, a ir por más, 10 veces mejores, como alguna vez nos predicó Diego en un mensaje allí del libro del profeta Daniel. 10 veces mejores. Un cristiano tiene que ir por más y tiene que intentar ser mejor. Porque a eso estamos llamados, porque nuestro testimonio es público, porque eso anima a otros, porque nuestro testimonio, al ser público, anima a otro que esté caído a levantarse, a que otro diga, si ella puede, yo puedo. Ese es el testimonio cristiano, ni más ni menos. Hay algunas lecciones y a la vez advertencias, creo yo, en toda la palabra que nos habla de tanto de humillarnos como del amor al prójimo, que esto claramente tiene una relación directa con el amor al prójimo y con el amor a mí mismo también. La lección es que el reino de Dios no es una competencia, el reino de Dios es, digo, cuando estas cosas suceden en la iglesia, el reino de Dios es colaboración, es comunión, es trabajo de cuerpo, es trabajo de equipo, es que bueno que a vos te vaya bien porque de esa manera nos va bien a todos, ¿verdad? Y uno dice, la iglesia no debería pasar, no debería pasar en ningún lado, menos en la iglesia, pero la realidad es que pasa. El tema es que no nos pase, digamos. Entonces, el reino de Dios no es una competencia, es colaboración, es comunión. Y la realidad que yo lo veo como una advertencia, ¿verdad? Por favor, sobre la iglesia en general, es que si cortamos amapolas altas, digamos, no nos podemos sorprender el día que vemos un campo lleno de restos de amapolas. No de amapolas, de restos de amapolas, de amapolas descabezadas. Los dones de mi hermano no son una amenaza para mí, son parte de la bendición que yo recibo en la iglesia. Y por eso es muy bueno desarrollarlos. Y por eso es muy bueno motivar a otros. Por eso es muy bueno que todos los que sirven en una comunidad, desde los que lideran hasta los hermanos que tienen cada área acá, motiven a otros, los animen a ir por más, a dedicarse, a estudiar, a no aflojar, a hacer, no sé, si un predicador me motivó a mí, yo trataré de, con todo el amor, hasta de superarlo, porque allí va mi trabajo, mi destreza, mi preguntar, ¿cierto? O la vida cristiana no es un camino de superación. Los dones son
una bendición para todos. El desarrollo, la destreza en los dones, en los carismas, que son de Dios, porque Él nos los ha regalado, y ahora sí ya estoy hablando de iglesia, ya me salí del mundo, son para todos nosotros regalos que ponemos al servicio de la iglesia, por lo cual esa bendición que otro hermano recibe en formato de don o carisma, a mí me llega en formato de bendición, porque yo soy iglesia, y esto es recíproco. La envidia, mi hermano cristiano, y acá sí viene la advertencia, acá viene para prender y apagar las luces, advertencia, advertencia, la envidia te vuelve alérgico a los frutos. Ahí quería llegar. La envidia te vuelve alérgico a los frutos. Cuando ves que algo sucede, cuando algo pasa, cuando algo crece, cuando mira el fruto y dale gracias a Dios. Y si podés colaborar, ayudá. Y aún si podés corregir o ser de bendición, dale, porque también eso es parte de la bendición. Ahora, la envidia te volverá alérgico a los frutos, porque en cuanto a alguien de fruto, vos vas a tener el ataque de, no señor, yo renuncio a eso. Renuncio a eso. Y uno dice, pero ya está exento de que le pase. No, claramente no. Cada uno de nosotros trabajamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra boca, todo el tiempo, si somos edificados. Estamos en un camino de perfección hasta que lleguemos al pleno conocimiento de Cristo, como dice Pablo. Pero mientras tanto estoy en edificación. Estoy en edificación. Dios no busca críticos, busca servidores. Él no recompensa la crítica, Él honra la fecundidad, Él honra los frutos. Dios honra los frutos. Y Dios no nos llama como críticos, nos llama como servidores. Dios no necesita mi opinión para saber qué está bien y qué está mal. Soy yo la que necesito su palabra, su opinión para saber qué está bien o qué está mal. Lo que está bien y lo que está mal según la palabra, y cambiará el cielo, la tierra que pisamos, todo eso va a cambiar, va a desaparecer, pero la palabra no va a cambiar jamás. De manera tal que lo que está bien en la palabra está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y ese es nuestro norte. No hay otro, no hay pareceres en todo esto. Es más, mientras menos pareceres haya, mejor. Mientras más palabra haya, mejor, y estas cosas van a suceder menos. Mientras más palabra haya desde nuestros púlpitos, iglesia querida, iglesia de Jesucristo, en todas sus denominaciones, en todas. Mientras más palabra haya desde los púlpitos, menos de estas historias vamos a escuchar. Porque es triste, porque da pena, que haya templos vacíos en lo más alto de la vida cristiana, que es la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? O que haya lugares que parezcan más museos que la iglesia viva. Da pena, nos duele. A nosotros que somos iglesia, claro, ¿a quién le va a doler? ¿Al que no es? No, nos duele. Tiene que haber palabra desde los púlpitos. Siempre tiene que haber palabra. Mi hermano, el mundo dice, derriben a los demás para poder crecer, para poder desarrollarse. La vida es una competencia, decía uno el otro día por ahí. Yo dije, mi madre. ¿Contra quién estará corriendo? Dije yo. Yo creo que muchas veces corren contra sí mismo y pierden. Ese es el problema más grave que tiene el envidioso. Ahora, el mundo dice derriben a los demás. Ahora Jesús te dice andá y levantalos. Mirá la diferencia que hay entre el mundo y mi Jesús y mi Señor. El mundo dice derribalos, pasalos por arriba porque vos tenés que ser mejor, vos sos mejor, a vos te tienen que... ¿verdad? El mundo alimenta eso. Y Jesús dice, anda, levantalos, bendecilos. El mundo dice, no hay para todos. Jesús dice, te basta mi gracia. Qué distinto, ¿eh? Qué distinto. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, no seamos cortadores de amapolas, seamos en todo caso defensores de ellas. Iba a decir bendecidores, pero no existe la palabra, la voy a patentar. Bendecidores. Seamos los que aplauden cuando otros florecen y los que glorifican a Dios por eso,
¿sí? Siempre la gloria es a Dios. Y confiemos en que Dios nos va a hacer florecer en donde estemos plantados. Yo estoy bien plantada. Yo tengo ese santo orgullo, mira qué día hoy para hablar de eso, de estar plantada en una comunidad donde me predican la palabra y donde quieren que yo crezca, donde a nadie le molesta que yo crezca. Si no estás en un lugar así, hermano, mírame a mí diciendo esto, la vida es corta. La vida eterna es larga y la ganamos solo por Cristo. Ahora, esta vida la vas a perder en un lugar donde hay rencillas, estoy hablando de la iglesia, envidia, el que no le gustó esto, el que no le gustó... Uy, yo digo, pero para eso me quedo en el mundo, que encima lo hace mejor. Ahora, únete a una comunidad cristiana viva, mi hermano, no hay mucho tiempo, esta vida es muy corta. La vida eterna es muy larga y la tenemos gracias a Jesús. Es tan larga que es eterna. Pero esta vida es muy corta. ¿Dónde vivís? ¿Dónde creces? ¿Dónde te predican la palabra? ¿Dónde te motivan a ir por más? ¿Dónde te están animando a que a pesar de tus circunstancias puedas seguir adelante? ¿Dónde están enjugando tus lágrimas? ¿Dónde te están abrazando? ¿Dónde te están escuchando? Si no lo tenés, yo te ofrezco lo que conozco. Mi comunidad tiene las puertas abiertas siempre para todo aquel, ¿verdad?, que quiera vivir una experiencia, una maravillosa experiencia de fe para vivir en la iglesia, decía el locutor de nuestro programa. Y es tan cierto como el aire que respiro, porque la gracia es del Señor. Pero unite a una comunidad cristiana viva, porque es muy compleja esta vida, como para vivir una experiencia de fe livianita, que en los días tormentosos no me sostenga, que en los días de llanto no me... No. Una comunidad donde nos abracen, donde nos enseñen, donde podamos tener el consejo oportuno, donde podamos cumplir una misión y bendecir a alguien más. Bueno, después de haber dicho esto, bienvenido a la comunidad Santa María. Sí, con santo orgullo lo digo, y no porque no nos equivoquemos, ¿quién no? El único perfecto es el dueño de esta comunidad, que es Jesucristo el Señor. Todo el resto nos equivocamos, pero tenemos amor por la obra y amor por la iglesia. Y eso hace que, que cuando haya errores los podamos corregir, lo cual ya hace que un error tenga arreglo, ¿cierto? Pero claramente en nuestro corazón no puede anidar la envidia. Porque te dejo con esto y vamos a compartir algo más y ya oramos. Nos volvemos alérgicos a los frutos cuando esa envidia nos capta o nos, ¿verdad? Porque es como esa mala semilla que crece. Bueno, hoy hablamos mucho de horticultura. Es esa mala semilla que crece adentro y, como decía Proverbios al principio, ¿verdad? No solo es la mala semilla que anida, sino que enferma. Yo paso, ¿verdad? Yo no quiero enfermarme y mucho menos a partir de la envidia, mucho menos. Me gustaría, mi querido hermano y hermana Amapola, decirte a la vez que nadie te diga cuánto tenés que medir, que el Señor te dijo crecé, así que en todo caso dale hasta la estatura de Cristo. Entre paréntesis, ¿a quién vas a escuchar? ¿Verdad? Si otros por ahí te dicen, bueno, vos, tanta iglesia, uy, mis hermanos se ríen cuando decimos esto, pues se ve que todos escuchamos eso alguna vez. Tanta iglesia, seguí creciendo. Esta era la pregunta, ¿a quién vas a escuchar? Si Jesús te dice, crecé, desarróllate plenamente, seguí para adelante, ¿verdad? Y el resto de la hinchada no lo dice, ¿a quién vas a escuchar? Mi querida amapola del Señor, ¿a quién vas a escuchar? Hace unos días atrás éramos girasoles, hoy amapolas. El punto es este, uno u otro, a seguir creciendo. Solo Dios nos pone el techo. Y Él no lo pone porque es un Padre bueno que nos anima en todo momento, ¿cierto? Que por otra parte, Él sabe lo que valemos, que nos trata como a hijos, ¿verdad? No como a jornaleros, como pretendía el pródigo. No. Él nos trata como a hijos. Y uno para un hijo quiere lo mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre del cielo, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas
a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Así que tenés un Padre bueno, que por definición un Padre bueno es aquel que te ayuda a crecer, aquel mentor, aquel que te ayuda en el crecimiento, aquel que, pues curará tus lágrimas, vendará tus heridas, pero estará siempre allí para animarte, no para pretender que no crezcas. No es sano que alguien pretenda que vos no crezcas. Y el Padre del Cielo quiere que crezcas, que avances, que te desarrolles, que en nada te apoques, que en nada retrocedas, ¿verdad? Que a mí me faltaron estudios, entonces yo no puedo avanzar con la Biblia o no puedo con esto. ¿Cómo? Autores sagrados de los más grandes, ¿qué estudios tenían? Y hay que estudiar, no estoy tirándome en contra de eso, por favor, que quede bien grabado esto. Claro que hay que estudiar, pero lo que no hay que hacer es apocarse, pensar que yo no puedo, que bueno, esto estará escrito para otros, ¿verdad? Para el que tiene el don, para el que tiene el carisma, para el que tiene esto, para el que tiene lo otro. No, mi hermano, no. De movida lo que mencioné, la palabra es para todos, todos tenemos que caminar en ella, aprender, estudiar, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y cuando escuchamos una prédica decimos, wow, bueno, pues a llegar a casa y a pedir al Señor que nos siga hablando y volvemos sobre la misma palabra y no sabes la cantidad de cosas que el Señor te revela. Ya quisiera el predicador haber tenido esas ideas que el Señor te da una vez que volviste a tu casa y te pusiste allí con amor, con fervor a estudiar la palabra, ¿verdad? E insisto, es no creernos menos de lo que somos, la sobria estima de la que Pablo habla, y a no dar lugar en nosotros a esos juicios de valor que no son discernimiento, porque el Espíritu Santo claramente muestra cuando hay un discernimiento y hay algo, te lo muestra muy claro. Yo hablo de aquel juicio humano que uno hace en pro de la, entre comillas, destrucción de aquel otro que pretende, ¿verdad?, ser más alto que yo. No puede haber cabida en nuestros corazones para eso porque es anticristiano, de manera tal que choca con mi fe, choca con mis convicciones, choca con mis valores cristianos. ¿Voy a luchar contra eso? Sí, hasta el día que Dios nos llame a su presencia vamos a luchar contra eso, porque eso es genética humana. Eso es genética humana, pura, humana de esa genética de la humanidad caída por el pecado. Pero Cristo vino a salvarnos, somos nueva criatura, no solo somos, lo hemos creído, somos nueva criatura y caminamos en esta vida con los pies en la tierra, por tanto, hay una edificación todavía, hay un camino de perfección, hay un camino de conversión en el que luchamos contra estas cosas. Luchamos contra estas cosas. Iba a decir el que diga que no es un mentiroso, pero queda feo, no lo voy a decir. Luchamos contra estas cosas porque luchamos contra nuestra propia cabeza mientras estamos aquí y ahora. Eso en el cielo no nos va a pasar, claramente. Pero aquí nos pasa. Bueno, ahí viene la palabra a recordarme y a decirme, Roxana, vos no podés. Pero vos no podés. Y doy gracias a Dios por esa mirada que el Señor pone que tiene que ver con corrección, con marcar el camino, ¿verdad? Porque esto nos hace verdaderamente libres. Yo amo orar por liberación. Hemos tenido y tendremos, Dios mediante, dentro de muy poco, esas noches de clamor de liberación, esas noches de liberación. Creo en la oración de liberación, creo en todo lo que la palabra dice que tengo que creer, lo creo. Ahora, muchas veces, porque también la misma palabra lo enseña, sacando estas pequeñas semillas amargas de envidia, del juicio al otro, sacándolas, hay un montón de cadenas que se cortan. Hay un montón de cadenas que se cortan. Porque va mi decisión a volver atrás si me equivoqué, a pedir perdón, a evitar la ocasión próxima de pecado. Y eso es liberador. Absolutamente es liberador. Lo otro también, claramente. Pero eso es liberador. Así que mi hermano querido, a crecer. No más amapolas decapitadas, ni cosa alguna. Y en Cristo lo mejor está por venir. Emmanuel, Dios con nosotros es Jesús. En las tinieblas brilló su luz.
Padre eterno, consejero y fuerte Dios, Emmanuel, Dios con nosotros es Jesús, único digno de adorar, tan admirable